Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en la conclusión de los devocionales de esta semana. Y está muy interesante el tema de hoy. Debemos de entender que Dios está enviando lo profético para revelar nuestra verdadera condición, que como iglesia debemos regresar a Dios. Pero para que esto se cumpla, es imperativo que lo profético venga puro y sin engaño. Estamos balanceándonos en la antesala de la destrucción. Estamos viendo todas las señales. Pero si lo profético es contaminado, no estaremos preparados. Y Satanás sabe que el juicio comienza en la casa de Dios y quiere que seamos juzgados. Y hace esto para alimentar el fuego de la maldad, de la codicia, del amor al dinero, del amor a lo material. Jesús previó esto y advirtió que en nuestros días, en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El título de hoy es muy confrontador: Lobos en ropaje de cordero. Miremos nuevamente la advertencia de Jesús sobre el ministerio profético falso que plagará, contaminará a la iglesia. En Mateo 7:15 al 16, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas. ¿Por qué nos advierte tan frecuentemente y con tal pasión y vehemencia? La razón es clara: lo falso es muy sutil y engañoso. Tal como los ejemplos que vimos en los estudios anteriores, viene vestido de oveja y no de lobo, con un aspecto tan similar. Es difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Jesús dijo que habrá muchos, no unos pocos, en Mateo 24:11, y que de ser posible, aún hasta los elegidos serán engañados por ellos a causa de sus dones sobrenaturales. Es increíble las payasadas que hacen a nombre del Espíritu Santo, haciendo shows como si el Espíritu Santo fuera un títere en sus manos, tumbando a la gente, derribando a la gente, hablando tonterías, supuestamente hablando en lenguas. Y no estoy en contra de las lenguas, pero de las lenguas falsas que a legua se ve, como Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y ver tanta pantomima que hacen a nombre del Espíritu Santo y dar palabra falsa a la gente porque solo quieren escuchar lo que quieren oír. Pero ¿cómo separamos correctamente entre lo verdadero y lo falso? Jesús dijo que sus frutos serán los que cuenten la historia. Sin embargo, necesitamos entender que los frutos incluyen más que la exactitud de sus palabras o la predicción del futuro, como dicen. Ahora, déjame recalcar este punto. Jesús nunca dijo que un verdadero profeta es identificado solamente por el hecho de que sus palabras son exactas o se cumplan. Sin embargo, la falta de esa actitud ciertamente es un signo de que Dios no está involucrado. La palabra dice en Deuteronomio 18:21 al 22: y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Dios deja bien en claro que si las palabras del profeta no se cumplen, no debemos temerle o respetarlo como profeta. Sin embargo, este criterio solo no alcanza para distinguir lo verdadero de lo falso.
porque los falsos profetas pueden ser exactos. Y el Señor explica que un profeta puede dar una palabra y puede cumplirse, pero el profeta será rechazado si lo guía a la persona, a la idolatría, al engaño o a la rebelión. Lean Deuteronomio 13, del 1 al 5, y Colosenses 3, 5. Y a este hombre Dios lo llama falso profeta, a causa de su fruto. Es un error asumir que la exactitud sola valida a una persona como profeta. Aún así, muchos, hasta líderes, cometen este error. Debemos discernir el fruto que permanece. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Balaam. Balaam fue un profeta corrupto con un corazón codicioso. Él profetizó una palabra exacta sobre Israel. Es más, hasta predijo el nacimiento del Mesías, de Jesús. Sus palabras están registradas en las Escrituras. Aunque sus profecías eran exactas, su fruto era malo. Jesús dijo que él enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, en Apocalipsis 2:14. Se le ofrecieron riquezas si maldecía a Israel, pero él no era capaz de maldecir a aquellos a quienes Dios había bendecido. Y después de haberse dado cuenta, le enseñó a Balac cómo poner una trampa a los hijos de Israel y ubicarlos bajo la maldición, induciéndolos al pecado, en Números 31:16 y Números 25, 1 al 9. Hizo esto para retener su recompensa. Su fruto llevó a la gente al juicio. 24,000 israelitas murieron por la plaga que juzgó la desobediencia de ellos. Las profecías de Balaam fueron exactas, pero sus frutos probaron que no eran santas. Él había mezclado lo precioso con lo vil. En Josué 13:22 es llamado adivino. A los hijos de Israel se les encomendó matarlo a filo de espada en la batalla. Y de esto aprendemos que la exactitud no distingue lo verdadero de lo falso. Balaam tenía un don genuino en su vida, pero estaba corrompido por su deseo de ganancia. Era un falso profeta. En el Nuevo Testamento, Pablo y su compañía se encontraron con una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, en Hechos 16:16. Ella les había hecho ganar mucho dinero a sus amos a través de adivinar. Y es obvio que era exacta. Inclusive estuvo en lo correcto respecto a Pablo y sus compañeros cuando gritó: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Lo que estaba diciendo era exacto, pero no por la unción del Espíritu Santo, sino por un espíritu de adivinación. Era exacta, pero su fruto era malo. Y Pablo, molesto, echó fuera al espíritu de adivinación y ella ya no pudo predecir más el futuro. Tanto Balaam como esta esclava fueron tenidos por adivinos o falsos profetas. Ambos eran exactos, uno por un don genuino de Dios, como era Balaam, y la otra por un espíritu de adivinación de parte de Satanás. Jesús enfocó la motivación de Mateo 7:16, porque siempre se revela más en el fruto. ¿Cuál era el fruto en la vida y ministerio de ellos? Este es el factor determinante. Examinemos de nuevo las palabras de Jesús en Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros permitimos que la exactitud ensombrezca nuestro discernimiento. Si tú examinas el fruto en las historias actuales, es fácil ver que hemos abrazado palabras y tal vez a profetas, a quienes Dios llamaría falsos hoy en día. Ahora, punto número 1. El fruto es discernido espiritualmente. Escúchalo bien, esto es profundo, no es para todos. El fruto es discernido espiritualmente. Jesús dejó en claro que juzgaremos a los profetas por sus frutos. Pablo y Juan también dicen, examinemos y juzguemos lo profético. En Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Juan 4:1, perdón, Primera de Corintios 14:29. Estos frutos no se disciernen a través de nuestros 5 sentidos naturales, tampoco se identifican intelectualmente. Deben ser discernidos espiritualmente. Pablo escribió en Primera de Corintios 2:15 y Primera de Corintios 2:13. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando nos arrepentimos y purgamos, sacamos de nuestros corazones cualquier motivación impura y abrazamos la verdad de Dios, entonces estamos en posición de ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. Por eso el propósito de estos estudios es dar más parámetros o información bíblica, no mental, para que Dios nos ilumine a fin de ser adiestrados en justicia, como dice Primera de Juan 2:27. En los días de Jesús había ministros que a la verdad os mostráis justos a los hombres. Jesús mismo lo dijo en Mateo 23:28. Pero aún así, interiormente estaban llenos de envidia y codicia. Su aspecto era engañoso hasta que las verdaderas motivaciones fueran conocidas por la luz de la palabra. Jesús compara el corazón de ellos a la mala tierra que produce fruto malo, en Mateo 13 del 1 al 23 y Mateo 15 del 17 al 20. Y Santiago nos dice en Santiago 3, 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago revela la atmósfera de su corazón como celosa y ambiciosa. Ambos se resumen en el término egoísmo. Y continúa diciendo en el verso 18, Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La siembra del celo y la ambición producen desorden y toda obra perversa. La siembra de la paz produce justicia. La paz se encuentra en el contentamiento, mientras que la ambición propia y los celos se engendran dentro de un corazón codicioso. Nuevamente encontramos el contraste entre codicia y contentamiento. Santiago revela que toda forma de mal se encuentra
en un corazón lleno de egoísmo o codicia. Esto arroja un gran entendimiento sobre las palabras de Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque los que quieren enriquecerse con la codicia, los deseos de ganancia, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Primera de Timoteo 6, del 6 al 9. Si notas lo que dice, caen en, o sea, tú caes muchas veces por accidente, no a propósito. Y esto confirma el sutil engaño detrás de la codicia. Ahora, número 2, ¿cuáles son las motivaciones de un falso profeta? Dios nos habla muy claro y da esta definición de un falso profeta, la cual está de acuerdo con lo que hemos visto en las Escrituras. Un falso profeta, escúchalo bien, es aquel que viene en el nombre del Señor, pero con su propia agenda. ¿Sí se entendió? Un falso profeta es aquel que viene en el nombre del Señor con su propia agenda. Así dice el Señor, princesa guerrera, te levantarás y serás una mujer victoriosa. Tú, hombre de Dios, serás un predicador en las naciones. Y resulta que ese hombre y mujer a los cuales se les está dando palabra, ni siquiera se han arrepentido de los pecados ocultos. Su agenda de estos falsos profetas puede estar envuelta en el ministerio, pero la motivación encubierta es la ganancia, la promoción, la recompensa. Esas motivaciones ocultas no solo engañan a otros, sino al mismo profeta falso. Pablo advirtió en 2 de Timoteo 3:13, los hombres perversos y los maestros falsos serán más perversos y falsos cada día y seguirán engañando a muchos, pues ellos mismos han sido engañados por Satanás. Si notas que dice serán más perversos y falsos cada día, durante la última década, los últimos años, ha habido un aumento y las líneas son cada vez más borrosas, más delgadas entre lo precioso y lo vil. Y eso indica que nos estamos acercando a la cosecha, no solo de cegar lo bueno, sino también lo malo. Un falso profeta usará el don que Dios le ha confiado para cumplir sus propios propósitos. Y eso será usado para atraer a los demás hacia ellos mismos, para proseguir con su causa, sea esta la ganancia financiera, el poder, el reconocimiento, las influencias o la aceptación. Él se engañará a sí mismo al distorsionar las escrituras a fin de cumplir o apoyar sus deseos. Por eso, punto número 3, conocido por sus frutos. Ahora veamos algunos de los frutos más comunes que encontramos en los falsos profetas. Pero tengamos en mente las palabras de Jesús. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. La palabra clave es dar o producir. Recordemos que Jesús dijo que el hombre no recogerá uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza el producir tales frutos. Sin embargo, tú puedes colgar racimos de uva de un espino o colgar higos entre los abrojos. De la misma forma, con frecuencia, la acción o palabra verdadera puede encontrarse entre los falsos profetas, pero esta no se origina en ellos. Y esto explica la reprensión de Dios a través de Jeremías, en Jeremías 23:30. Por lo tanto, he aquí yo estoy contra los falsos profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano.
La palabra no se produjo en la boca de ellos, ni fue cultivada en sus corazones. Ellos las robaron. Quien las obtuvo de otro, quien las obtuvo a su vez de otro, y así hasta llegar a su origen de la boca de uno que verdaderamente caminó con Dios. Sus palabras no vinieron de una íntima comunión con el Señor, impregnadas de una atmósfera de santo temor, como dice el Salmo 25:14. Otra posibilidad es que ellos alguna vez caminaron con Dios y recibieron revelación de parte de Él, pero luego sus corazones se enfriaron, como en el caso de Balaam. Pedro confirma esto cuando dice en 2 de Pedro 2:15, han extraviado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. O sea, lo que dice es que ellos una vez conocieron y caminaron en el camino recto, pero no permanecieron. Las escrituras describen a aquellos que han caído como árboles otoñales sin fruto, como dice Judas versículo 1 y Judas versículo 12. Los árboles otoñales una vez tuvieron fruto, pero una cosa es conocer la verdad y otra muy diferente es vivirla. La verdad no se encuentra solamente en la repetición de palabras, sino en la transformación de los corazones. Los árboles otoñales ya no están más en la estación de la fruta. Eso pasó y tienen por delante al invierno. Sus hojas caen mientras ellos se deslizan en un sueño latente. Y no importa cuál sea el caso, hay un común denominador a todos los falsos profetas. Dice Jeremías 8:10, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Ellos son egoístas. Y Pedro, en el siguiente versículo, describe los resultados de los falsos líderes, los cuales también pueden aplicarse a los falsos profetas, en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, esto no es nada nuevo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? La palabra griega para herejía es airesis. El diccionario bíblico la define como aquello que es elegido, y por ello una opinión, especialmente una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad. Los falsos maestros introducen herejías que llevan a los creyentes lejos de la sumisión a la verdad, al punto de negar al Señor. Y tú puedes estar pensando, bueno, es que nadie puede venir a nuestra iglesia e inducirnos a negar a nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos la sana doctrina, amén. Y sí, puedes estar en lo correcto, porque nada tan obvio podría tener éxito en el presente o en los días de Pedro. Pero recuerda, Pedro dijo que los maestros vendrían en lo secreto o sin ser notados, o como Jesús lo dijo, lobos vestidos de oveja. Y nadie puede confesar abiertamente la negación de Jesús en ninguna iglesia y pasar desapercibido. Por eso el siguiente versículo arroja más luz sobre cómo los falsos ministros hacen esto secretamente. Dice Tito 1:15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, dicen conocer a Dios, pero con sus frutos lo niegan. Ser corrupto es haber sido contaminado. Recuerda las palabras de Dios en Jeremías 23:11, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos.
Y del pasaje en Tito aprendemos que no es lo que ellos confiesan, sino su forma de vida lo que niega al Señor. Jesús dijo en Mateo 7, 15 al 23, por sus frutos los conoceréis, no por lo que ellos dijeran o si los llamaran Señor, porque con sus bocas confiesan el señorío de Cristo, profetizan y hacen maravillas en su nombre, pero no están sometidos a su señorío o a su autoridad. En segunda de Pedro 2, del 2 al 3, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí nuevamente descubrimos la motivación de la avaricia. Ahora, exploremos. Hacer mercadería, ¿qué significa? Significa abusar, hacer ganancia a través de tomar ventaja de. Por lo tanto, los falsos ministros, perdonen, toman ventaja de otros a través de palabras suaves y engañosas. Y puede sonar como la voz de Dios, pero no son las motivaciones de Dios, sino que a través del engaño y la corrupción toman ventaja de la gente ingenua, de las gentes heridas. Ahora, último punto. Ay, agárrate bien aquí, ¿eh? Un corazón adiestrado en la codicia. Pedro continúa diciendo que ellos tienen el corazón habituado a la codicia, en 2 de Pedro 2:14. Cuando tú estás habituado, escúchalo bien, a algo, puedes hacerlo sin pensar. Se convierte en tu segunda naturaleza. Cuando aprendimos por primera vez a amarrarnos las agujetas de nuestros zapatos, fue difícil y se requirió que pusiéramos mucha atención, pero ahora lo hacemos sin pensar porque ya estamos habituados, pues el mismo principio rige con alguien habituado a la codicia. Escucha muy bien esto. Dice Miqueas 3:5, mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que luego engañan, que anuncian paz a quienes les dan de comer. Esto lo digo con mucha responsabilidad, pero en una convención a mi esposa y a mí nos tocó escuchar a un ministro que daba palabras de profecía personales, e incluso separaban a quienes ofrendaban cierta cantidad y los montos excedían desde los $1,000, $500, $100. Y la parte realmente triste es que muchos respondieron después de que se les prometiera una palabra personal. Pero ¿qué de aquellos que no pueden dar $1,000? ¿Están privados de la dirección de Dios porque no pueden pagarla? ¿Quién le compró a Jesús sanidad, liberación o alguna palabra? ¿Y qué acerca de la viuda que dio todo lo que tenía, las dos blancas? Jesús se sentó frente al arca de la ofrenda en el templo y miraba a la gente poner las ofrendas. Muchos de los ricos ponían grandes cantidades. Pero ¿por qué entonces hubo una pobre viuda que dejó solo 2 monedas? Y Jesús llamó a sus discípulos y les compartió el porqué. Y les dice en Marcos 12, 41 al 44. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús prestó atención al que a los ojos de los hombres dio menos, sabiendo que era el que más daba a los ojos de Dios. Pero ¿cuántas veces en los teletones, maratones que hacen en la radio, en la televisión, aquellos que supuestamente dan más ofrenda reciben más atención o profecía de la persona que está diciendo, a ti te digo, tú que acabas de ofrendar $1,000 en la radio, en la televisión? Pero ¿qué dice la palabra?
Miqueas 3:11. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Se atreven a asegurar eso, dice Miqueas 3:11. Pero ¿cuántas veces escuchamos proclamar: uy, aquí está Dios, siento a Dios, siento la presencia de Dios aquí, Dios está entre nosotros? Y solamente lo decimos para que nuestros proyectos que ya tenemos diseñados obtengan dinero del pueblo de Dios. Pero de verdad, Dios está en esos proyectos, en esos planes de construir solamente edificios bonitos, mientras la gente necesitada está sufriendo hambre, frío, sed, enfermos que no son visitados, presos que nunca nos acordamos, porque hemos confundido el éxito financiero como una señal de involucramiento de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado: uy, la iglesia, uy, y hacemos esto, y eventos de empoderamiento, y ven para que recibas una palabra de Dios? Dios tiene una palabra para ti. ¿Y qué de los de afuera? Esto es equivocado, porque el barómetro de Dios está muy claro y te invito a que lo leas. Mateo 25, 31 al 46. Esa será la medida en que seremos juzgados. En el Antiguo Testamento, los falsos profetas vivían en el lujo, mientras que los verdaderos vagaban por el desierto. Los falsos profetas eran honrados mientras vivían, mientras que los verdaderos solo eran después de su muerte. Y te dejo con esto. Esto está, les dije que iba a estar fuerte. Miqueas dice que los falsos profetas predecían por dinero. Actualmente esto corre libremente en la mayoría de iglesias. Un profeta cobra miles de dólares para preparar una palabra personal para los próximos 12 meses. Otros imparten dones proféticos por una ofrenda. En una conferencia profética se anunció y se prometía en sus anuncios que cada uno de los que se registraran recibiría el ministerio profético, la activación, la impartición de los dones proféticos. Y suena muy espiritual y atractivo. Pero la línea anterior decía que se requería una cuota de inscripción. Cobran por los eventos. No hay eventos gratuitos, para todo cobran. Uy, y aquí en México también se da, ¿eh? ¿Y cuánta gente paga su cuota de inscripción para esperar una palabra de impartición y activación de los dones proféticos, como si fueran actos de magia? Y te dejo con esta pregunta, que abre la introducción para lo que veremos el domingo. ¿Y qué acerca de la guía del Espíritu Santo? ¿Qué si Dios no quiere que esos dones preciosos sean vendidos y comprados de forma tan barata? Ahora, ¿qué veremos el domingo? El domingo veremos el Dios no conocido. ¿Sabes quién es? Si tú eres como la mayoría de la gente, es probable que te hayan informado mal acerca del Espíritu Santo. Después de más de 25 años en el ministerio, hemos visto de primera mano que la mayoría de los cristianos tienen una visión distorsionada, imprecisa e incompleta del Espíritu Santo. Demasiada gente se ha resignado a una derrota perpetua en sus batallas contra la tentación o a tropezar en la vida por no seguir a quien nos guía. ¿Y sabes quién es? El domingo lo conoceremos. El título, no lo olvides: el Dios no conocido. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria.
Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, y por enseñarnos a discernir, siguiendo la guianza de tu Espíritu Santo. Que podamos entender que toda palabra hablada, si no tiene el respaldo de tu palabra escrita, no es tuya, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Señor, necesitamos más discernimiento. Es lo que la iglesia necesita, más discernimiento. Por eso, Señor, después de que terminemos esta serie de estudio la semana entrante, el tema que nos va a abarcar será lo que hemos comenzado desde hace 2 domingos. Estudiar acerca del Dios olvidado, el Espíritu Santo, quien está actuando hoy en día, pero también es el más ignorado, porque hablamos palabras que no vienen sazonadas ni habladas por Él. Es tiempo, Señor, de urgencia y de preparación en tu pueblo, y que entendamos que hoy se está levantando un ministerio profético falso de avaricia, de codicia, de egoísmo, que piensan solamente en eventos cerrados, pero se olvidan del prójimo, de las necesidades afuera, que es donde está la verdadera batalla. Aquí lo podemos ver en Guanajuato. ¿Cuántas iglesias hay? Pero ¿cuántas salen afuera? Viven encerradas, llenas de evento, y la gente se congrega porque recibe palabras bonitas, pero nunca de confrontación. Y un día seremos juzgados, como tú lo dijiste en Mateo 25, 31 al 46. Pero ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aún tenemos tiempo, Señor, y te pedimos encarecidamente que despierte los corazones para ayudar, Señor, a esas comunidades más aguas. Aún tenemos tiempo, Señor. Aún tenemos tiempo, que no sea demasiado tarde para que se despierte la compasión en nosotros, Señor. Y que después nos lamentemos de lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Señor, y te rogamos, Señor, que tú traigas a todos los hermanos y hermanas en todas las iglesias este domingo, porque es el día que tú estableciste para celebrar, para exaltarte y para que tú nos hables y nos prepares. Que las iglesias se vuelvan en lo que eran originalmente, campos de entrenamiento, para enviarlos al mundo, para tener el poder del Espíritu Santo, para predicar en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Que volvamos a la senda antigua. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.